micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile. Presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, Manuel Suárez y José Tomás Fernández, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá arranca el tren programático en Radio La Clave 92.9, nuestra señal de aire, nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestro canal de YouTube también. Ahí estamos para que nos puedas ver y puedas comentar los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, Metrópolis AM, con toda la actualización de lo que está pasando, ¿no?, en el deporte nacional y mundial. Decirte que tenemos muchos contenidos para el día de hoy. Hoy arranca la era Almirón. ¿Qué pasa con el mercado de fichajes que hoy por hoy está muy escuálido? ¿Para qué decirlo de Colo-Colo? ¿Para qué decirlo de la U? Que si bien es cierto, sumado 5 futbolistas, todavía falta algún nombre potente como para jerarquizar lo que va a ser la presente temporada. Si bien es cierto, Cobreloa y Everton podríamos decir que son los equipos que más se han movido durante este periodo de contrataciones. El resto ha sido bastante poco. Tenemos novedades con la Universidad Católica, un temón que lo planteó el día de ayer Nicolás Córdoba, y también el recuerdo para una leyenda del fútbol mundial que falleció el día de ayer. Y por supuesto, decirte que el polideportivo también es prioritario en nuestros contenidos. Gracias a la comunidad que se conecta, gracias por cierto a mi querido amigo Jesús Yáñez, el capitán, quien pone en el aire este y todos los contenidos de la primera parte del tren programático. Gracias, capitán, gracias, Jesús. Y quiero saludar de inmediato a don Edson Figueroa. Ahí está mi querido amigo para compartir en esta jornada de día martes 9 de enero del 2024, cuando se espera una temperatura máxima de 31 grados. Edson, ¿cómo te va? Gusto saludarte, bienvenido. Un gusto, Cristian, muy buenos días, saludos a toda la gente que nos escucha. Se comienza a mover el mercado, comienzan a haber novedades, hay declaraciones importantes. Yo creo que no pasó para nadie desapercibido las declaraciones de Nicolás Córdoba de la Sub-23. Me pareció un tema súper interesante, algo habíamos anticipado ayer durante la jornada. Creo que son cosas interesantes. La llegada de Almirón hoy día en Colo-Colo también va a estar arribando al país durante esta mañana. Probablemente hoy mismo va a ser oficializado para los medios de comunicación, así que vamos a estar muy expectantes con todo lo que va a pasar con el DT del Cacique. Claro que sí, una pretemporada que debéis arrancar el día de hoy con partidos agendados en Uruguay y también algunos en Chile, ¿no? En la Copa Viña. Es parte de la agenda de juegos amistosos de Colo-Colo, que su primer gran objetivo es la Supercopa del fútbol chileno enfrentando a Huachipato y su desafío en la fase 2 de Copa Libertadores de América ante Godoy Cruz, y esto lo va a liderar el ex técnico Ceneice, Jorge Almirón, que como dices tú, Edson, viene camino y rumbo a nuestro país. Bien, dicho esto, porque hay bastante para conversar, para compartir, para debatir, es momento de presentar los titulares. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. El fútbol mundial está de luto. A los 78 años fallece la leyenda del fútbol mundial, Franz Beckenbauer. Nicolás Córdoba, técnico de la selección sub-23, explicó las ausencias de Marcelo Morales y el arquero Tomás Ahumada. La decisión del cuerpo técnico se justificó por el sobrepeso de ambos jugadores. Suena insólito, pero así es. La Universidad Católica anunció el uso de pasto sintético para su cancha de el nuevo estadio San Carlos de Apoquindo. Jorge Almirón el día de ayer emprendió rumbo a Chile para sumarse a los trabajos en Colo-Colo. Y Arturo Vidal se alista para volver a las canchas. El día de ayer entrenó fútbol con la Roja Sub-23. La Universidad de Chile
espera cerrar esta semana la llegada de un delantero y también de un volante. Ambos podrían venir, imagínense ustedes de dónde. Sí, de Huachipato. Deportes Copiapó sumó 3 nuevos refuerzos a su plantel. Francisco Silva, el Gato Silva, sí, el mismo que estaba retirado, lideró una amplia presentación de refuerzos de Limache en Primera B, donde también se suma FF17 Felipe Flores. Y el último, Nicolás Yarri, decidió no anotarse en la ATP 250 de Córdoba, mientras que Alejandro Tavilo y Cristian Garín sí lo jugarán. Bueno, el último título justamente nos conecta con el 2024 de nuestros compatriotas. Decirte, Edson, y decirle a la comunidad que hoy, a eso de las 12 del día, va a estar jugando por octavos de final Alejandro Tavilo, justamente allá en Oakland, ante Botic van der Zandschulp, partido que todavía no se desarrolla. Recordemos que la primera ronda la jugó el día de ayer, antes de ayer, y venciendo a Borna Gojo. Pero lo llamativo y lo interesante es cómo los tenistas Edson empiezan a planificar su 2024. Un dato más, ya es oficial que tanto Yarri, Tavilo, Garín y Barrios son parte del selecto grupo del Top 100. Y me parece que es una decisión bastante inteligente. El ATP de Córdoba ya tiene su cartel de tenistas y son bastante competitivos los que van a estar disputando este torneo. Pero me parece que el foco hoy día de Yarri es el Abierto de Australia, alcanzando su mejor ranking, número 18. La torre salista para, ojalá, por el beneficio de él y también del tenis chileno, tener una muy buena temporada, lo mismo que uno espera que tengan Tavilo, Garín y el mismo Barrios, Edson. Sí, sin duda. O sea, hemos hablado en estos últimos días, en las últimas ediciones, de la importancia de que estos 4 deportistas, estos 4 tenistas estén dentro del top 100, pero sin duda hay uno que las exigencias, que los desafíos son más importantes que para el resto. Me parece que Nico Yarri tuvo un muy buen 2023 y lo que proyecta para este año no deja de ser interesante, porque justamente el crecimiento, el salto de calidad va a estar en torneos importantes donde pueda meterse en fases decisivas, donde pueda ganar partidos distintos a rivales importantes, situación que ya hizo durante la temporada pasada, pero que eso le permitirá avanzar aún más en el escalafón. Entonces creo que quien tiene la tarea, el desafío más grande, sin duda, es Yarri. Los torneos de Sudamérica muchas veces son importantes en la puesta a punto de lo que va a pasar en el resto del año, y el primer objetivo, el primer gran desafío tiene que ver justamente con el Abierto de Australia, donde ahí ya te encuentras con los mejores y comienza la gran pelea marca una tendencia para muchos de lo que va a ser el año. Recuerdo campañas de tanto Marcelo Ríos como Fernando González en particular, haciendo un muy buen Abierto a Australia y que marcaron sus mejores temporadas posteriormente. Sí, y me imagino yo que el objetivo de Nicolás Yarri, su cuerpo técnico, sus cercanos, es precisamente seguir avanzando, seguir escalando. Hoy día está 18 en el ranking mundial, y si hay algo que realmente cuesta, Edson, es tratar de sostenerte y mantenerte en lo más competitivo en un deporte que es individual y que te exige y te obliga a estar bien físicamente, bien mentalmente, permanentemente estar creciendo en tu variedad de golpes y en distintas superficies. Por eso que me parece que es tremendamente relevante la señal que vamos a ver con Yarri, y me fijo en particular en él, para ver de qué madera está hecho, está preparado para encarar el primer Grand Slam del año. Insisto, ser top 10, Edson, y lo sabemos, es tremendamente complicado, digo, por cómo te tienes que mantener, lo competitivo que hay y la calidad y variedad de distintos tenistas que están en ese selecto grupo, Edson. Es que ahí, en esto del escalafón, no deja de ser interesante, porque hemos hablado esto de los 100. Después viene ese objetivo de meterse dentro de los 50. Después, cuando te metes en los 20, es sumamente importante. Pero esa oscilación que existe entre el 20 y el top 10, meterse en los 10 mejores, es muy difícil, es muy compleja, porque ahí ya te metiste en un grupo de elite. Estamos hablando de los 20 mejores del mundo. Entonces, para avanzar
para llegar al ranking, al top 10, cuesta mucho. Yo recuerdo en su momento Marcelo Ríos, que es muy emblemático para todos, es como esta semana, y costaba llegar al lugar. Y después ni hablar, los saltos que hay que dar para pasar una posición en el top 10 es complejo, no es difícil, pero creo que es un lindo desafío que nos va a tener ilusionados a todos en el tenis en este país, porque no pasa ya hace muchísimos años. Bueno, estaremos pendientes primero a lo que ocurra a eso de las 12 del día con Alejandro Davilo allá en Auckland, cómo va a encarar la quali del Abierto de Australia Marcelo Tomás Barrios y cuál va a ser el desempeño y el nivel del Nico Yarrick ya en el cuadro principal del primer Grand Slam del año. Eso con el polideportivo, capitán. Pasemos primeramente, y me parece oportuno, Edson, más allá de que lo hablamos en el Central ayer cuando nos enterábamos de esta noticia, y en el vespertino, en el segundo tiempo, el fallecimiento a los 78 años de Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol mundial que desde este lado del mundo, acá en Chile, hay un vínculo muy, muy potente con Elías Figueroa, quien le dedicó sentidas palabras a través de sus redes sociales, en un texto y también en un video, y Carlos Humberto Caselli, que en más de alguna oportunidad fueron rivales en la cancha y amigos y colegas afuera de ella, campeón del mundo como jugador y campeón del mundo como entrenador, un futbolista que para su posición en el campo de juego me parece que era un avanzado en su época por las cosas que hizo, las condiciones que tenía para un puesto que es el de central, que en esos años eran tipos más rústicos, ¿no? Bueno, el caso de Beckenbauer no era así, y así lo pudimos ver a través de distintos registros que hay en la historia del fútbol mundial, Edson. Sí, sin duda, y también tal vez una de las fotos más recordadas ayer fue esta foto junto a Chamaco Valdés, ambos capitanes en el Mundial del Fútbol, porque además la tonalidad fue un registro que apareció hace poco tiempo, una foto muy, muy linda entre ambos, y que ayer comenzó a aparecer en los distintos portales. Una leyenda del fútbol, y ganarse el título de leyenda del fútbol es complicado, y de leyenda del fútbol mundial, porque cada país tiene sus leyendas, pero no necesariamente son leyendas del fútbol mundial. Acá estamos hablando de uno de los mejores de la historia del fútbol, uno que marcó época, que fue capitán, que tuvo un estilo propio, que tuvo una impronta propia, que tuvo una identidad en una Alemania que siempre se caracterizó por tener un juego distinto, y que después lo hizo como entrenador, pero me parece que a los que nos gusta el fútbol, más allá de que yo no alcancé a ver a Franz Beckenbauer, su gran historia tiene que ver con lo que hizo como futbolista, con lo que marcó a nivel individual. Ahí hay un gran mérito que también tiene Elías Figueroa. Cuando tú destacas tanto jugando en la parte defensiva del juego, en la zona de la defensa, es porque tienes que ser muy distinto. Para estar ahí dentro de los mejores del mundo. Y eso es lo que tenía Franz Beckenbauer. No es tanto el material que existe, bueno, cada vez se ha ido recuperando más, pero la tecnología nos permite siempre tener muy vigente a los jugadores de las últimas eras. Pero en la época de Beckenbauer sin duda marcó una época, y cuando se pregunta por las mejores posiciones del mundo y se hace el 11 ideal, recién hablábamos de los escalafones en el tenis, pero cuando se hace el 11 ideal, siempre, y en todos los grandes deportistas a nivel mundial, cuando se empieza a preguntar, siempre aparece Beckenbauer, y eso es mucho. Bueno, el recuerdo para Franz Beckenbauer, ¿no? Una leyenda del fútbol mundial. Ya el día viernes también nos había dejado otra leyenda, ¿no? Mario Lobo Zagallo, que también tiene el gran logro de haber sido campeón del mundo como jugador por Brasil y también como técnico, y además como asistente técnico. Así es que dos glorias del fútbol mundial nos dejaron en los últimos días. A ver, Edson, Nicolás Córdoba habló el día de ayer en ADN. Lo comentamos en el Metrópolis AM del día de ayer, pero básicamente como noticia, no desde la primera fuente. Y lo que hace el día de ayer en esta entrevista Nicolás Córdoba es confirmar y ratificar situaciones que no estamos acostumbrados a hablar. Y es que
distintos futbolistas por una situación de sobrepeso terminan quedando fuera. Y es bastante lapidario en su análisis. Él habla de que para obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Y en ese sentido, él dice, tenemos que llevar a los jugadores que estén en mejores condiciones. Si seguimos dando concesiones al talento, seguiremos octavos en Sudamérica. Y de ahí hace la bajada, habla de que el 35% de los jugadores estaba fuera de los rangos mínimos para poder competir en las mediciones antes de Año Nuevo. Y eso dijo, no puede ser. Y al primer día de entrenamiento dijo además el 50% de los jugadores llegó deshidratado. Estamos hablando de dos situaciones. Una, que puede ser el sobrepeso o bajo tu peso, que también influye en tu rendimiento, y además de deshidratación. Temas que Nicolás Córdoba los hace importantes, los transparenta, los aclara a la opinión pública y te deja una certeza. Acá, el que va a competir en un torneo como un preolímpico, más allá de que tenga menos condiciones que el otro, si está bien preparado física y futbolísticamente y en condiciones óptimas para un deportista de alta competencia, va a estar. Quien no llegue de esa forma preparado, Edson, va a quedar fuera, y es lo que terminó ocurriendo con Marcelo Morales, el zurdo, el lateral de la Universidad de Chile, y el arquero del Audax italiano, Tomás Ahumada. Sí, sin duda. A ver, es súper interesante todo lo que planteó el Nico Córdoba, porque lo que da son pautas y marca un precedente para los que quieran estar en las selecciones del Nico Córdoba, de las exigencias de este DT. Y probablemente estas pautas las marcó antes y fue diciendo, en algún momento el 35% llegó en condiciones y el resto se puso a punto como correspondía. Y están estos casos que no fue así, y me gusta esta frase, si seguimos dando concesiones al talento, que la decías tú recién, seguiremos octavos en Sudamérica. Entonces él es un convencido de que la realidad del fútbol chileno también tiene que ver con estas situaciones. Ayer volvíamos a recordar un ejemplo que fue muy latente, que marcó, que inclusive a alguno le molestó, que tuvo que ver con estas declaraciones de Pablo Solari, perdón, que dice que cuando va a River, como que entiende el fútbol de una manera distinta y pasa a ser mucho más profesional. Y se preocupó de la alimentación y de todas esas cosas que muchas veces en Chile a temprana edad se comienza a dejar de lado. A mí me llama poderosamente la atención escuchar de muchos deportistas que hoy están siendo comentaristas, como han dicho públicamente, de que ellos cuando fueron más grandes, que cuando fueron viejos, por decirlo de alguna manera, viejos para el fútbol, se dieron cuenta de la importancia de entrenar más, de estar mejor físicamente. Yo creo que Jorge Valdivia, más allá de las lesiones, por ejemplo, que él lo entendió, sí, cuando finalizó su carrera, tenía una mejor musculatura, un mejor físico y una mejor alimentación que en el apogeo de esta, o cuando tenía mejores condiciones para rendir, porque se dio cuenta en el camino. Él lo ha dicho muchas veces públicamente, y creo que así muchos jugadores. Y seguía fundamentando Córdoba ayer. Decía, estos jugadores, cuando no están en los niveles que uno exige, cuando uno hace las mediciones y no llegan, no sé, esto te permite correr tantos kilómetros por partido. Yo soy re malo para aprenderme las cifras de memoria, pero creo que los conceptos igual se van entendiendo. Tantos kilómetros de partido. ¿Y esto qué significa? Decía. Que el futbolista, que cuando llega el minuto 80, no van a tener la misma condición. Y cuando tengan que cerrar defensivamente, no van a llegar. Y eso en el fútbol te cuesta un gol. Que cuando tengan que hacer la diagonal, no van a estar físicamente para hacerlo, y eso en el fútbol te cuesta un gol. ¿Y te acuerdas que la temporada pasada de este programa, en el 2023, cuando hablábamos de la participación internacional de los clubes chilenos, de cómo competían, sacamos la cuenta de cuántos goles se hicieron pasado el minuto 80 o en los últimos minutos a los clubes chilenos en Copa Sudamericana, cuando los partidos iban a terminar, y en Copa Libertadores, pero fueron muchísimos los goles. Y también en algún momento dijimos cuántos goles se hacen en el campeonato nacional en los últimos minutos. Y eran muchísimos los goles.
y después tú empiezas a sacar conclusiones de cuánto esto, sobre todo en el aspecto internacional, tenía que ver con el aspecto físico. Entonces, es verdad, el talento es súper importante, pero no lo es todo en el fútbol. Y sobre todo estamos hablando de una categoría que es sub-23, donde hay muchos que bordean los 20 años, 21 años, que se les tiene que exigir aún mucho más, y lo tienen que entender, y me parece que se desprende, en el caso de Morales, de un jugador interesante y súper interesante, porque nadie puede discutir las características futbolistas que tiene este lateral, pero si no cumple con esto en una posición además que es muy física, no hay nada que hacer, y no va a exceder sus límites el entrenador. Esta cancha que rayó ya pasó con Rojas, que no llegó a entrenar un fin de semana posterior a la fiesta, y para afuera de la nómina, desconvocado de inmediato. Yo vuelvo a decir, el fútbol se mide por resultados, y a veces lamentable, porque al Nico Córdoba por ahí le va mal en el preolímpico, y todas estas decisiones se le van a ir cuestionando. Más, muchas veces, cómo lo dejó afuera, no llevó un lateral bueno, y Ahumada, la experiencia y todo eso. Yo creo que por lo menos desde el lado nuestro hay una certeza, que es la que planteas tú. El técnico tiene claro que quiere ir a competir con los que estén mejor, y a veces restarse de llevar a los mejores porque no están al 100%. Pero además te habla de un proceso. Si él dijo, en 18 meses más tenemos una competencia a nivel mundial, decía. Y si tú no controlas esto hoy, vamos a seguir, ahí sale la frase, vamos a seguir siendo los octavos de Sudamérica. Claro. Él va proyectando y ve que inclusive la competencia que lo va a medir a él y que lo va a poner en vitrina de todos va a ser la que viene en los próximos días. Pero él está pensando además, porque así tienen que ser los procesos de las selecciones. Los objetivos de las selecciones sub-20, sub-23 tienen que tener como objetivo la selección adulta, y comienza a pensar en la adulta. Dice, después en 18 meses más no van a estar bien, y ahí Chile va a seguir teniendo los problemas. Entonces creo que es inteligente su lectura, y ojalá que la gente lo termine entendiendo y lo termine apoyando, porque a la primera derrota siempre se termina pidiendo al bueno. Un poco podríamos llegar al ejemplo de Jordi Thompson, de lo que vivió en Colo-Colo en el último tiempo, que tuvo todas las concesiones por el talento, y sabemos cómo terminó su historia, porque justamente esa cancha no estaba bien rayada en Colo-Colo en ese momento. Fíjate que estoy viendo acá algunos amigos que se conectan a la transmisión de nuestro canal de YouTube. Saludos a Jorge Aguilera, Andrés Curín, Michel, también José Miranda, el amigo es taxista, está en la calle, ¿no? Y también se conecta al YouTube para darle like a la transmisión. A Jaime Pérez, a Felipe Alarcón. Mira, pregunta, ¿cuánto valdría hoy Franz Beckenbauer si fuera futbolista? Qué locura. Luis Sandoval, Rodrigo Vázquez, mi amigo, dice que era un jugadorazo, mi amigo Tripini, que también está en sintonía. Guillermo Acuña, Giovanni Mori Silva, también te da los buenos días y está expectante de escucharte, Edson, a ver si Colo-Colo tiene alguna novedad, además de la presentación oficial de Jorge Almirón, que será el día de hoy. Saludos para Claudio Pérez, para Roberto Urbina, para Víctor Eugenio Arenas, Marcelo González, dice, ojo con Copiapó, el equipo de Diego Basay, que se está reforzando bien o está incorporando bastante. Eduardo Díaz, el titular, Extingue Fire, Alejandro GB. Quería pasar por la comunidad que fiel y lealmente todos los días está en nuestras distintas emisiones. Edson, esto te va a marcar un precedente, me parece, para las otras elecciones también, pensando en la adulta. Pero mira, tú podríamos llegar a comparar procesos de la adulta. No sé, Marcelo Bielsa. Siempre llegamos a Bielsa cuando hablamos de la selección y tenemos que poner ejemplos y ejemplos de los buenos. Bueno, eso no es casualidad. Marcelo Bielsa en algún momento, exigencia para los jugadores, no cumplió alguna Arturo Vidal fuera de la titularidad. Y esto pasó y muchas veces. Versus Sampaoli. El resultado lo obtuvo Jorge Sampaoli, tal vez con muchas pautas que se marcaron desde Marcelo Bielsa. Pero ¿a qué voy? En charlas que tuvo con diversas personas Jorge Sampaoli, cuando se va de la selección después del Mundial de Brasil, termina diciendo, esto en off,
pero lo terminó diciendo y después trascendió, por eso hoy se puede decir, mucha gente, de que ese grupo ya era ingobernable y que no iba a poder seguir con esa selección, porque había muchos actos de situaciones que pasaron que iban a llevar que ese Camarín termine mandando a la selección chilena. Él se termina yendo de Chile, ya después están las famosas frases del rehén, etcétera, pero él tuvo un diagnóstico de que las concesiones que dio en algún momento, él ya no las podía controlar. Ya no las iba a poder controlar. Ya hay situaciones distintas, muy distintas a lo que hizo Bielsa en su momento, que tal vez no tuvo el resultado de ganar una copa, de ser campeón, a eso me refiero, porque a mí me parece que sus resultados fueron óptimos. Y a mí me gusta más esa línea. Me gusta más la línea de Bielsa, me gusta más esta línea del Nico Córdoba, que ahora tenemos que ver su parte táctica, que también lo vamos a tener que evaluar desde ahí, porque estuvo mucho tiempo fuera. Pero en esto de marcar las directrices de trabajo, estoy 100% con el Nico, 100%. Bueno, y a propósito, por ejemplo, uno se puede tomar de lo que dijo este fin de semana en una de sus transmisiones Arturo Vidal, que fue bastante sincero, dijo, estoy cero, pero cero alcohol, lo dice, y lo comenta a raíz de esto de estar en la alta competencia, mantenerte como un jugador competitivo, que puede ser visto y poder jugar en equipos de élite. Y él lo dice, estoy cero alcohol porque me quiero preparar bien, porque quiero estar bien. Dice además, pero Vidal también lo mencionó ese día, y él fue uno que entendió la preparación especial que tenías que tener como futbolista, porque lógico, lo decía el propio Manolo Suárez acá en algún momento, la dieta de Arturo Vidal era increíble. O sea, él se cuidaba en cada una de las alimentaciones. El trabajo físico de Arturo Vidal, que es algo que destacó él también, y que acá yo lo he sostenido, por lo menos en todos los medios donde he estado, siempre lo he defendido mucho, el trabajo físico de Vidal es impresionante, porque además tiene un físico privilegiado, pero él cómo trabaja su musculatura, cómo trabaja con Juan Ramírez, el preparador físico, de manera especial, de manera adicional, lo llevó, hoy hablo en pasado, a estar en la élite europea por más de una década, por eso hablo en pasado, y que hoy puede sostener su carrera. Ayer lo vimos entrenando con la selección sub-23, ya vamos a hablar también un poco de lo que podría pasar con el futuro de Arturo Vidal, pero eso del físico y de la alimentación sí siempre lo entendió, por eso rindió, si no, no rendía. Alexis Sánchez ni hablar, o sea, uno ve festejar un gol a Alexis Sánchez y cómo está físicamente, cómo le ha permitido prolongar su carrera. Cuando uno dice, ¿por qué hoy los futbolistas llegan hasta los 40 años, muchos jugando, cuando antes a los 30 terminaban? Tiene que ver con estas cuestiones. Claro. Tiene que ver con todas estas cuestiones y creo que son fundamentales en el fútbol, pero fundamentales. Y yo creo que también esto tiene que hacer pensar y actuar, ¿no? Las dos cosas a la vez. A los clubes, que al final es el club el que te entrega al futbolista. Sabemos que hay una parte que es muy propia del jugador, que es este llamado entrenamiento silencioso. Y yo creo que... Si no, pregúntale a Iván Zamorano. O sea, podemos llegar al ejemplo de Iván Zamorano del Real Madrid. Es un gran ejemplo. Tú eres el quinto extranjero y terminó siendo el pichichi en la temporada por un tema de convicción mental, de cómo entrenaba, de cómo se cuidaba, de cómo fue físicamente, porque claramente... quedó mucho la frase de Nico Córdoba, no dar concesiones al talento. No se caracterizaba por ser un virtuoso con el balón o un talentoso con el balón, y es uno de los deportistas más importantes en la historia de Chile. Podemos llegar a otro ejemplo, lo que pudo extender su carrera, no sé, Nicolás Massú versus Marcelo Ríos. Marcelo Ríos era el talento puro, pero Nicolás Massú lo que hizo desde su condición física, preparación, alimentación, un montón de cuestiones, y ahí podemos entrar el tema psicológico también, que fue espectacular. Y al chino, siendo puro talento, que pudo ser tal vez, y lo dicen sus colegas del circuito, el número 1 del mundo por muchos años, llegó a ser, tiene mucho mérito, no le estoy restando mérito con eso, no lo pudo prolongar por tanto tiempo, justamente por este tipo de situaciones. Sí, ejemplos vamos a encontrar y muchos. Exacto. Y acuérdate también lo que dijo en su momento, en el inicio del proceso de Mauricio Pellegrino. ¿Te acuerdas que dijo que él se encontró con muchachos jóvenes de ese plantel de la U que estaban acostumbrados de que el técnico les dijera, el técnico de acá, chileno, de las menores, no se preocupe, mijito, usted con todo el talento que tiene, le basta y le sobra? ¿Te acuerdas que lo dijo en algún momento Pellegrino cuando llegó, hace esa foto, esa radiografía? Bueno, ahí tienes quizás por qué, por eso no jugaba. Mira, podríamos llegar a otro ejemplo que para muchos podría ser negativo, que es el de Diego Maradona. Por ahí hay documentales, seguimiento.
Maradona, para llegar al Mundial del 94, después de todo lo que había vivido, etcétera, cuando se va a este campo y se va a preparar físicamente, después subía los videos, están los videos estrujando la polera. Que tenía, claro. Tuvo que hacer un trabajo físico y de alimentación espectacular para poder llegar. Si no, no llegaba. Después la historia terminó en otra cuestión y todo lo que sabemos. Pero para prepararse para un mundial, para competir en la elite, tuvo que preocuparse de cada uno de esos detalles también. Y no estamos hablando de el mejor ejemplo del tema que estamos hablando, pero para prepararse una competencia mundial, o cómo estaba él físicamente, muscularmente en el Mundial del 86, es cosa de ver los videos, era muy distinto. De ahí sí necesitaba de eso. Ahí no le bastaba solamente con el talento, tenía que prepararse de una manera distinta. Bueno, ejemplos hay muchos. Me parece que es importante conversar estos temas que hasta hace poco no se habían instalado, e insisto, aquí tiene que haber un trabajo desde los clubes, un trabajo desde los jugadores, un trabajo de autocontrol, de saber que los objetivos se tienen que conseguir y se van a conseguir, y va a ser quizás más fácil conseguirlos si tú te cuidas y te dedicas 100% a ser un futbolista profesional y tratando de ser de élite. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos haciendo este Metrópolis AM en las distintas plataformas de Radio La Clave, abriendo el tren programático de la 92.9. Recordar que Chile está emparejado en el grupo B junto a Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay, un grupo para nada fácil y que va a ser tremendamente competitivo para los dirigidos de el Nico Córdoba. Hacemos el corte y a la vuelta hablamos del escuálido mercado de pases de la Católica y la Universidad de Chile y en la Era Almirón, que arranca el día de hoy en el Monumental. Ya venimos, capitán. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La Clave me escucha. ¿Un chapuzón para escapar del calor?